la clase número 14, que es acerca de los sacramentos. Ya nos quedan prácticamente como 4 domingos para terminar esta serie de enseñanzas. Pero el próximo año, ya preparándonos, vamos a ir profundizando aún más en esto. Estamos ahí pidiendo dirección del Señor junto con Armando para ver cómo compartimos acerca de tal vez la doctrina del pacto, ¿ya? Que es una doctrina muy especial acerca del pacto de Dios con su iglesia y es muy extensa, muy linda. Así que hoy día en sus papelitos ahí tienen número 14, los sacramentos, y vamos a hablar sobre esta palabra, ¿cierto? Aunque la palabra sacramento no aparece en la Escritura, ¿cierto? No aparece en la Biblia, tal como no aparece la palabra Trinidad, la palabra católica, ¿cierto? Que la palabra católica significa universal, ni en cuanto hablamos acerca de la Trinidad, no aparece la palabra consustancial también, ya que el Hijo, ¿cierto? Es consustancial con el Padre, tienen la misma sustancia. ¿Ya? No aparecen todos estos términos. Por lo tanto, no deben ser rechazados, ¿ya? Y la palabra sacramentos, viendo la doctrina, contiene mucha profundidad. Y para tener un contexto más o menos acerca de la palabra sacramentos, fíjense, tiene una historia muy linda. En el Imperio Romano tiene que ver con aquellos soldados que iban al ejército, ¿ya? Y ellos hacían un sacramento. Es decir, hacían un voto de lealtad, ¿ya? Frente al Imperio Romano. Y ellos cada vez que venían de un combate, de una guerra, siempre sacramentaban, es decir, daban gracias a Dios, a su Dios, ¿cierto? Y ahí entonces aparece la palabra sacramentos, ¿ya? Que tiene que ver con la lealtad que este pueblo tenía, ¿cierto? O que este ejército tenía para con su rey, para con su emperador, y cómo ellos rendían y decían, bueno, acción de gracias, ¿cierto? Y lealtad a nuestro rey. Y entonces allí cobra mucho sentido hoy en día lo que para nosotros significa esta palabra sacramentos. Cómo los sacramentos tienen que ver con la lealtad que este Dios tiene para con su pueblo. Fíjense, la lealtad que el Dios tiene para con su pueblo y cómo nosotros respondemos frente a esta lealtad. Bíblicamente, ¿ustedes se recuerdan qué son los sacramentos? Tienen ahí sus preguntas del domingo pasado y lo vieron en la pregunta número 7. ¿Qué son los sacramentos? ¿Se recuerdan? Son las señales o los signos visibles, ¿ya? Y sellos del pacto de gracia instituidos por Dios para con su iglesia, ¿ya? Por medio de los cuales la fe de los elegidos es fortalecida, ¿ya? Esa es básicamente, digamos, el concepto o la definición que se dio acerca de los sacramentos el domingo pasado. Son las señales visibles y sellos del pacto de gracia de Dios para con su pueblo, ¿cierto? Para con su iglesia, por medio de los cuales la fe de los escogidos es fortalecida, ¿ya? Ahora, ¿cuántos sacramentos instituyó el Señor? 2, ¿cierto? Santa Cena y bautismo. La Iglesia Católica tiene más sacramentos, ¿cierto? Y usted puede ir viendo la Iglesia, no sé, Adventista tiene al menos 3 sacramentos. La Iglesia Luterana tiene 2 sacramentos. Básicamente, los 2 sacramentos que nosotros vemos y que los tomamos muy en cuenta, que tienen que ver con la Santa Cena y el bautismo, es porque vemos claramente como una institución o instituidos como señales del pacto de Dios para con su pueblo. Y lo vemos en la Biblia, específicamente desde la antigüedad, que apuntan a este pacto, esta promesa que Dios ha hecho para con su pueblo. Y vemos solamente 2. Y por eso tal vez quizás vemos que ¿por qué no el matrimonio es un sacramento, como la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana lo tiene? Lo cierto es que no es un sacramento, sino que es una institución. Es algo que Dios refleja para mostrar su gloria para la humanidad. Entonces no es una institución
en la cual, o una señal de Dios de la promesa para con su pueblo, del pacto de gracia. ¿Me entienden? Entonces vemos básicamente que bíblicamente son dos que apuntan a esta promesa que establece el pacto de gracias para con su pueblo. Y es ahí donde tenemos que centrarnos nosotros. ¿Cómo son señales y sellos de la promesa establecida de Dios para con su pueblo a través del pacto de gracia que Él ha hecho? ¿Me entienden? Entonces ahí cobra mucho sentido. ¿Por qué no hay más sacramentos? Porque son dos, básicamente. Uno que tiene que ser de pertenencia, ¿cierto? El bautismo, pertenencia a este pueblo de la promesa. Y el segundo, ¿cierto? Que tiene que ver con la confirmación y la esperanza de que un día este pueblo estará con su Dios. Entonces son dos básicamente muy potentes. Ahora, vamos a partir con el primero de los sacramentos entonces, que es el bautismo. Y la primera pregunta, ya entrando de lleno a la lección de hoy día, la primera pregunta dice, ¿de qué el bautismo es señal y sello? Bueno, el bautismo es señal y sello del lavamiento de los pecados en la sangre de Jesucristo, ¿ya? Del lavamiento de los pecados en la sangre de Jesucristo. Fíjense que aquí nosotros tenemos que ver bien esto, el lavamiento o purificación, ¿cierto? Que nosotros entendemos, ¿cierto? De los pecados de la sangre de Jesucristo, que es, ahorita estamos hablando de manera simbólica, ¿ya? De manera simbólica. ¿Ya? Esto apunta, ¿ya? O señala al lavamiento de los pecados, ¿cierto? O la purificación de los pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que apunta y lo que es señal y sello, entonces, el bautismo. Hechos capítulo 2, verso 38, le dijo, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí podemos ver cómo ver la señal, ¿cierto? O hacia dónde apunta Pedro, la dirección que da. Arrepiéntense y bautícense, ¿cierto? Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué debemos bautizarnos? Entonces nos bautizamos, ¿cierto? ¿Para perdón de pecados? No, es una señal de arrepentimiento, una señal de que nosotros hemos sido, ¿cierto?, injertados en esta comunidad. El Catecismo de Heidelberg habla acerca de esta palabra de los sacramentos. Tienen como fin llevar nuestra fe al sacrificio de Cristo en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación. Y la respuesta de ellos es sí, es así. Es llevar nuestra fe como fundamento mismo, ¿cierto?, a la salvación de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo nos enseña por medio del Evangelio y nos confirma que estos sacramentos, ¿cierto?, que toda nuestra salud espiritual está alimentada de acá, de lo que nosotros estamos creyendo, ¿ya? Entonces, esta señal y sello del bautismo es señal y salud para cada uno de nosotros. Son señales y sellos, ¿ya? Pregunta número 2. ¿Por qué deben ser bautizados los niños? Y aquí ya es un tema, ¿cierto?, muy controversial. Es un tema, tal vez, creo que uno de los temas más difíciles de aceptar, uno de los temas tal vez más difíciles de comprender cuando usted viene a una iglesia presbiteriana, ¿ya? Y yo quiero decirle, yo no vengo de una iglesia presbiteriana, yo no nací de una iglesia presbiteriana, entonces el concepto que uno tiene, ¿cierto?, al ver un bautismo, ¿cierto?, de un infante, rápidamente lo traslada al ámbito de la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Nosotros tenemos la idea de eso, pero el concepto mismo
del por qué nosotros pensamos o creemos firmemente de que los niños deben ser bautizados es porque la doctrina del pacto o la enseñanza del pacto es muy potente. Y en menos de 2 o 3 semanas, he estado compartiendo con familias que están visitándonos a nosotros, pero ellos al investigar acerca de la iglesia presbiteriana tienen mucha tope al momento de ya decidir venir a la iglesia. Y el tope, ¿ustedes saben cuál es? El bautismo de infantes. ¿Por qué bautizan a los niños? ¿Por qué los bautizan si nosotros pensamos que el niño, cuando tenga conciencia, ¿cierto?, de que es un pecador, entonces allí tiene que bautizarse? Y eso es lo que a nosotros nos enseñaron. Y eso es lo que tenemos como enseñanza muy básica acerca del bautismo como iglesia evangélica. Y lo cierto, déjenme ser honestos, es que es una enseñanza muy dispensacional, que no tiene nada que ver con la iglesia. La vamos a ver ya en los últimos tiempos, ya los próximos 3 domingos vamos a ver sobre los últimos tiempos, la escatología, cómo ha permeado esta enseñanza del dispensacionalismo en la iglesia. Y el dispensacionalismo lo que hace es partir la Biblia, es cercenar la Biblia, de manera que la Biblia no sea un continuo, sino que se vaya cortando. Y cuando nosotros nos topamos con una doctrina o teología del pacto, nos cuesta ver como un todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Por eso es que nos cuesta ver que la circuncisión es la señal y el sello de lo que apunta el bautismo. Porque decimos, ¿qué sentido tiene? ¿La circuncisión apunta al bautismo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Sí, porque es la señal de pertenencia que aquellos hijos tenían para ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de la promesa. ¿Y por qué nosotros celebramos la Santa Cena, pastor? Si el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nada más vemos la Santa Cena. No, desde la antigüedad, desde Éxodo capítulo 12, nosotros vemos que apunta a la Pascua, el Cordero inmolado, la liberación del pueblo de Israel. Entonces, la doctrina dispensacional lo que hace es acortarnos y crearnos brecha de manera que no podamos conectar la Biblia como un todo. Y yo les comentaba a estas personas que no hay doctrina más hermosa, queridos hermanos, que ver la doctrina del pacto de Dios. Es hermosa. Y yo creo que estamos apuntando el otro año para allá, ver cómo esta doctrina del pacto es la que sostiene estos 3 grandes hilos. Es uno de los 3 grandes hilos: el reino de Dios, el mediador y el pacto. Y estos 3 hilos se van entrelazando de manera que hacen un cordón fuerte a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estos 3 cordones, estas 3 hebras, se van entrelazando y hacen un lazo de 3 que no puede romperse. Entonces, nosotros creemos que los niños deben ser bautizados porque ellos, los niños, así como los adultos, forman parte del pacto de gracia. Creemos de manera muy convincente ya de que ellos, así como los adultos, así como nosotros, forman parte del pacto de gracia. Y aquí nosotros vemos, voy a compartir 2 versículos muy importantes. Primero de Génesis capítulo 17, versículo 7. Escuche lo que dice Dios, ¿cierto? Desde Génesis: y estableceré mi pacto, ¿cierto?, contigo, le está diciendo Dios a Abraham, y con tu descendencia después de ti. Y mire, por todas sus generaciones. ¿Por qué? Por pacto perpetuo, por pacto eterno. Y voy a ser tu Dios y voy a ser el Dios de toda tu generación después de ti. Entonces nosotros, queridos hermanos, como iglesia presbiteriana, nuestra raíz muy fuerte es que creemos convincentemente que los niños
¿cierto? Deben ser bautizados porque son parte del pacto de gracia de Dios. El otro versículo que nosotros vemos en Hechos, capítulos 2, versos 39, del Antiguo al Nuevo Testamento, esta promesa que Dios había hecho, ¿cierto? En Génesis 17, nosotros la vemos aquí. Porque la promesa, ¿qué promesa? La promesa de Hechos 17 es para ustedes. ¿Y para quién? Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, por tanto, como el Señor nuestro Dios llame. Es decir, creemos que Dios toma en cuenta a los niños también. Son parte de esta promesa. ¿Ya? Entonces, déjenme contarles una experiencia. Yo me recuerdo que en el 2009, cuando nosotros llegamos a Cristo Rey, nosotros veníamos de una enseñanza absolutamente lejos de la enseñanza reformada. Probablemente éramos anabaptistas o seguramente creíamos en que el bautismo era solamente para los adultos. Y escuchar acerca de estas doctrinas para mí fue muy chocante. Y yo me recuerdo que vivíamos ahí al lado, aquí en Roberto Burns, al lado de la iglesia, en el segundo piso. Y esa noche, queridos hermanos, yo estaba a punto, Berito se acuerda ahí, estaba a punto, queridos hermanos, esa noche de tomar mis maletas, agarrar mi familia e irme. Porque yo dije, honestamente, no sé en qué secta estoy aquí. Bautizan a los niños. Y yo ese día había tenido una reunión con Mark Aufart y me había dicho, oye, tú apuntas a ser un pastor, apuntas a ser un ministro de la iglesia, por lo tanto tienes que aprender acerca de la doctrina del pacto y tenemos que bautizar a tus hijas. Ya, y tenemos que hacerlo porque es parte de lo que tenemos que convincentemente reflejar. Yo le dije, pero bueno, déjame aprender un poco acerca de la teología. Bueno, entonces vamos a aprender. Te vas a llevar todo este escrito y vas a leerlo, mañana lo vemos. Así que yo en la noche, leyendo, y cuando ya estábamos así, con Claudia en la habitación, le dije, Claudia, yo no sé si esto es bíblico. Yo no sé si esto es verdad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no sé si estamos metidos en una secta. Y esa noche, no se me va a olvidar esa oración que yo le dije al Señor junto con Claudia. Señor, déjame que tu palabra convenza mi corazón. Deja que tu palabra profundice mi corazón y me haga entender esta doctrina. Y queridos, para mí ha sido una bendición. O sea, yo bauticé a mis hijas con esta convicción plena de que ellas son hijas de la promesa. ¿Ya? Son hijas del pacto de Dios. No garantiza salvación, debemos ser honestos. Nadie es salvo a través del bautismo. Nadie. Ni el adulto, ni siquiera el adulto que se bautiza creyendo y pensando que tiene conciencia de ser pecador, tiene un pequeño desorden en su mente. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces yo quiero llevarles a esto, de que ellos son parte del pacto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo establece. No lo establezco yo. Es la promesa de Dios. Acuérdense, es una promesa de Dios para con su pueblo. Y esta promesa tenía que tener señales. Dios, cuando hacía promesas con su pueblo, Él hacía señales. ¿Cierto? ¿Cuál era la promesa que dio a Noé en el arca cuando él salió del arca? La señal que dio, que nunca más iba a ver, ya, ¿cierto? Nunca más iba a haber diluvio. ¿Y cuál fue la señal que salió? El arco iris, ¿ya? Y hasta hoy en día, queridos hermanos, cada vez que yo veo un arco iris en el cielo, yo me acuerdo de esta promesa de Dios. Sigue estando latente para con su pueblo y para los que no le creen. Sigue siendo para buenos y para malos esta promesa. El sol sigue brillando tanto para conversos como para inconversos. Dios, su lealtad y su compromiso sigue estando hasta hoy en día. Imagínense qué hermoso esto. Las señales que vemos, ¿cierto?, que Dios establece para con su iglesia, son porque Él ha prometido algo. Y la circuncisión es la promesa
que Dios hace para con su pueblo. Yo voy a ser tu Dios y tú serás mi pueblo, dice el Señor. ¿Y cuál será la señal de que perteneces a mi pueblo? Todos tus varones, a los 8 días de haber nacido, los vas a circuncidar. Fíjense que no dice que los vamos a presentar, salvo Ana, que sube al templo para presentárselo, pero es porque la promesa que ella había dado al Señor, ¿cierto? Si tenía un hijo, ella tenía que ir y ofrecerlo al Señor, pero ese niño ya tenía que ser circuncidado según, ¿cierto?, la ley de Dios. Entonces, sí. Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta y es algo que hace muy poco se ha empezado a estudiar. Algunos creen que sí, otros creen que no. Hay dos posturas dentro de la iglesia reformada. Por ejemplo, el presbiterio ha hecho esa pregunta. ¿Vamos a reconocer el bautismo de la iglesia católica? ¿Ya? Algunos creen que sí. Los últimos estudios o posturas dijeron que no, porque tenía una visión muy distinta, ¿cierto?, a lo que es la visión del pacto de gracia, ¿cierto? Entonces, cuando la Iglesia Católica bautiza a un infante es para el perdón del pecado original, ¿cierto? ¿O no? Claro. Y es un bautismo, ¿cierto?, que ellos, pero con una dirección. Entonces, allí uno tiene que conversar con la persona. Si esta persona, ¿cierto?, que se bautizó o recuerda que fue bautizada, hacerle la pregunta. ¿Tú crees que esta fue parte de la señal, ¿cierto? O porque es un solo bautismo, un solo Dios, bautizado en el nombre del Padre, aunque la eficacia del sacerdote, ¿cierto?, no tiene nada que ver con la impartición de esto. Entonces, no, sí, no, pero eso recordemos que aún en la iglesia evangélica, ¿cierto?, se pueden bautizar y ¿cierto?, después a los años no sabemos. Eso no garantiza, digamos, la conducta el bautismo no garantiza la conducta del ser humano, nada, para nada. Es una señal nomás y sello. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, ellos son parte o forman parte del pacto porque Dios estableció una línea generacional continua. Los niños, ¿cierto?, son parte de este pacto porque Dios hace su promesa para con los adultos y los niños. Entonces, yo quiero invitarles a tal vez a abrir nuestro espectro respecto de esto y hay muchos estudios sobre esto, ya hay muchos estudios bíblicos sobre esto, ya acerca de la doctrina del pacto de gracia de Dios o la doctrina del pacto, ya que son maravillosas y yo creo que van a ser de mucha bendición para nosotros. Y quiero invitarles a que podamos tenerlas muy en cuenta. La pregunta número 3 es: ¿cómo probamos entonces con las Escrituras que Dios estableció su pacto con su pueblo en la línea de generaciones? ¿Ya? De generación en generación. Listo, Génesis, capítulo 17, verso 7. Es el versículo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Cómo Dios establece su pacto para con su pueblo. Pero ahí lo está estableciendo con Abraham. Ya, pero Abraham, ¿quién es? Padre de la fe. Será llamado padre de multitudes, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vemos que Génesis capítulo 17, verso 7, nos habla acerca de este establecimiento del pacto de Dios para con Abraham y también con su descendencia. Miren, la descendencia después de Abraham, por todas sus generaciones, de generación en generación y por pacto eterno. Es decir, no es un pacto que culmina en algún momento, es un pacto que cruza la línea del tiempo. Es eterno, es decir, un Dios que ha hecho un pacto, ¿cierto?, para con su pueblo. Y seré Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Es decir, de todos los que creen, de todos los que tienen
fe. Eso es, de todos los que confiesan que Cristo es el Señor de sus vidas. Cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y bautízate. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿cierto?, cómo es este orden en la vida del creyente. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Ya lo dijimos, todos los creyentes. Acuérdate que la circuncisión, ¿cierto?, era parte de la tradición, ¿ya? De la tradición. La circuncisión no deja de ser sino hasta Hechos capítulo 15. Recordemos bien esto. Hechos capítulo 15, cuando se da el concilio de Jerusalén y que dicen, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que se están convirtiendo? Les vamos a pedir también que se conviertan al judaísmo, ¿cierto? Que se circunciden. Y el concilio ahí dice, no, que crean en Jesucristo y sean bautizados. ¿Me entiende? Entonces ellos, en el momento de Juan el Bautista, todavía el pueblo judío tenía la tradición de ser circuncidado al octavo día. Pablo, acuérdense, circuncidado al octavo día. Cuando Juan el Bautista dice, yo vengo a hacer un bautismo de arrepentimiento, entonces, ¿es otro bautismo? No. Es la puerta, la antesala al bautismo que él señalaba. Y va a venir uno que bautiza con fuego. Es decir, que convierte el corazón. Y ese está a la puerta. A ese yo no soy digno de desatarle las correas. Ese no soy digno yo. Es ahí el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo se bautiza, ¿saben por qué? Porque Él dice, yo pertenezco también a esta comunidad de fe. Yo pertenezco a este pueblo. Por lo tanto, es una señal. Imagínense, Jesucristo mismo dando una señal diciendo, yo pertenezco a este pueblo del pacto de Dios para con su pueblo. Y esta es la señal. Ahora, ocurre algo potente ahí. El Espíritu Santo, ¿cierto?, desciende como paloma, ¿cierto? Y esta es la señal potente de que el ministerio de Jesucristo está siendo confirmado, ¿cierto? Y va a comenzar, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos que ver que hay una tradición, ¿cierto? Hay una tradición de la ley que llega un momento en el que ya pasa a ser una sombra de lo que habría de venir, ¿ya? La circuncisión pasa a ser sombra, Hechos capítulo 15, y ya es lo que ha de venir, ¿cierto? El bautismo. Muy bien, ahí tienen Romanos capítulo 4, versos 12 y 16, para que ustedes vean, de todos los creyentes, porque Abraham es llamado el padre de los que creen, ¿cierto? Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Por eso es por fe, para que éste esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, Abraham creyó desde antes, cuando Dios, ¿cierto?, le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. El acto de creer a este Dios, eso le fue contado por justicia, por fe, por confianza en este Dios. Y ahí entonces se constituye como el padre de la fe. Todos los niños bautizados son, por lo tanto, elegidos de Dios. ¿Es una pregunta? ¿Son elegidos de Dios todos los niños que son bautizados? Ciertamente no. Porque no todos en el pueblo de Israel eran del pueblo. Y aunque habían sido bautizados en la nube, recuérdense cuando pasaron en seco el Mar Rojo, dice que fueron bautizados allí, rociados allí. ¿Ya? Fueron rociados por las aguas. Y eso significaba, ¿cierto?, la señal de Dios para con su pueblo. Pero allí había un montón de gente, ¿cierto? Estaban los de Coré, que se los tragó la tierra.
Estaba un montón de gente que Dios también fue eliminando. Y ciertamente, no todos los que se bautizan son creyentes. No es una garantía, sino que es una señal y sello de que estamos bajo la promesa del pacto. Pero después se va a confirmar y vamos a llegar a eso. Sí, porque acuérdense que todo apunta a una señal, es un símbolo. Es decir, una persona que se ha arrepentido o que se ha convertido reconoce que pertenece a un pueblo, ¿ya? El arrepentimiento no era de que la señal me iba a dar la garantía de que yo estaba arrepentido, sino que era una señal de que yo había sido convertido y pertenecía a este pueblo. ¿Me entiende? Apunta a una señal, ¿ya? Tú no te bautizas para decir, oye, me voy a arrepentir y me voy a bautizar, sino todos los domingos tendríamos que estarnos bautizando. Es la señal, ¿cierto? Es la señal de que has sido transformado por el Señor y deseas, no, y debes pertenecer a este pueblo, a la iglesia del Señor. ¿Me entiende? Entonces, el arrepentimiento, ¿cierto? Era que Juan bautizaba para arrepentimiento como una señal de aquellos, pero venía arrepentimiento y la confianza en Jesucristo. Cristo, después de Cristo, el bautismo era arrepentimiento y fe. Confianza en Jesucristo, confianza en Él. ¿Qué obligación sigue a los que son bautizados? ¿Ya? Aquí va la cosa. ¿Qué les obliga? ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, amar al Señor, su Dios, con todo el corazón y caminar en una vida nueva y santa, ¿ya? Apartada para el Señor. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón y caminar en una vida nueva y santa delante del Señor. Romanos capítulo 6, versos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que por Cristo, o de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, todo apunta, ¿cierto?, a esta conversión, a una nueva vida en el Señor. Ahora, además del bautismo, ¿cuál era el otro sacramento que habíamos dicho que existía? La Santa Cena. Entonces aquí ya conecta la señal de esta promesa de pertenecer a un pueblo, ¿cierto?, con la necesidad de cada día buscar vivir una vida en obediencia, una vida nueva, una vida de comunión con el Señor. La santa comunión, ¿cierto?, de la cena del Señor. ¿Y cuándo entonces, pregunta número 6, cuándo Cristo instituyó este sacramento, el sacramento de la Santa Cena? ¿Cuándo fue instituido? La última noche, ¿cierto? Cuando Él comió la última Pascua con sus discípulos, en la noche que fue Él traído, ¿cierto? O traicionado. Creo que debía haber dicho traicionado. Sí, eso, esa noche que fue traicionado. ¿Ya? Ahí el autocorrector Ahí nosotros vemos, ¿cierto?, cuando Él comió la última Pascua con sus discípulos en la noche que fue traicionado. Por favor, pónganle ahí. 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan. Ya esa última noche Él instituye, ¿cierto?, esta cena del Señor, lo que apuntaba a la Pascua, la liberación del pueblo de Israel. Fíjense que el capítulo 29 de la Confesión de Fe de Westminster, el artículo 1, dice que nuestro Señor Jesús
la noche en que fue entregado, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre llamado la Cena del Señor. ¿Ya? Él lo instituye como una señal, ¿cierto?, de la promesa de Dios, como parte de aquella promesa que Dios había establecido para con su pueblo. Y fíjense, se recuerdan cómo el sacramento trae salud y alimento para su pueblo, para sus escogidos, es alimento. Entonces aquí nosotros vemos que esto fortalece la fe y la esperanza de los creyentes, para que se observara en su iglesia hasta el fin del mundo, para un recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo, y para una ligadura y una prenda de su comunión con Él, y entre ellos mutuamente como miembros de su cuerpo místico. Es decir, esta unión mística que tenemos con Cristo, es decir, que hemos sido unidos, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, se refiere a esta unión que tenemos en su cuerpo, en Él, unidos a Él. Y esta esperanza que nosotros tenemos, queridos hermanos, es fortalecida a través de la cena del Señor. Es fortalecida en sus hijos, en sus escogidos. Ahora, ¿cuáles son los símbolos de la cena del Señor? ¿Cuáles son los símbolos? Pan y vino. Muy bien, perfecto. 1 Corintios 11, 24 y 25. El pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué nosotros, cierto, decimos que es el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque acuérdense que son símbolos, son señales y sellos de las promesas de Dios. Entonces, no sacrificamos el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, no hacemos un sacrificio, ahí vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero estos elementos son señales, son símbolos de lo que Dios ha instituido, ¿no? Instituido como parte de la cena del Señor. Ahora, ¿cómo está presente Cristo en el pan y el vino de la cena del Señor? Y aquí, ¿cierto? Hay varias cosas muy interesantes que tenemos que ver. Cristo está presente espiritualmente por medio de su gracia y su espíritu, porque el pan y el vino significan y sellan su cuerpo y su sangre. ¿Ya? 1 Corintios 10, 16. Él está presente espiritualmente, ¿ya? Por medio de su gracia. Ahora, ¿el pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y la sangre de Cristo? De ninguna manera, ¿cierto? De ninguna manera. No ocurre nada mágico, ¿ya? No ocurre nada que el pastor oró, ¿cierto? Y ya están benditos por el pastor, ¿cierto? Y esta cuestión ya es casi mágica, no tienen nada, ¿ya? Fíjense que me atrevería a decir que después de salir, hay personas que, bueno, en su ignorancia, ¿cierto? Se llevan su pan y vino y dicen, no, yo lo voy a compartir con fulanito de tal, o mi hermano, mi hermana, ¿cierto? La verdad que no tiene ningún efecto. No tiene efecto alguno. Va a comer pan y vino nomás. ¿Ah? No ha entendido. Claro, no tiene efecto alguno porque esto cobra un efecto potente a la luz de la comunión que hay entre su pueblo. Por eso la Santa Cena no se puede hacer en privado. O sea, usted no puede venir a la oficina y decir, pastor, ¿sabe que yo quiero que mañana la Santa Cena, pero el domingo no me gusta con toda la gente? No se puede. O el bautismo. Pastor, usted me puede bautizar a mis hijos, pero es que no quiero bautizarlo frente a toda la iglesia. No, tampoco. Ninguno de los sacramentos se hace en privado, salvo personas que están postradas, ¿cierto? Salvo personas, ¿cierto?, que están ya terminales y que no pueden movilizarse, se puede hacer esto. Pero siempre a la luz de donde 2 o 3 estén, ¿cierto? Con una palabra, ¿cierto? La palabra predicada,
¿cierto? La palabra meditada, esta palabra es sellada y entonces se imparte la cena del Señor. Para personas que son creyentes, ¿ya? Personas que han sido personas que han perseverado en la fe. Ojo, que tampoco voy a ir a darle, a ministrarle la Santa Cena a una persona que nunca ha sido miembro de la iglesia. Tampoco. Lamentablemente no puede ser así. Ahora, estas posturas sobre la presencia de Cristo en la Cena del Señor son muy controversiales, ya a lo largo de la historia. Y ahí tenemos las 4 posturas, ya que ustedes pueden anotarlas, esto les va a quedar después, se los voy a enviar, ¿cierto? Pero estas básicamente son las 4 posturas, ¿cierto? Que tienen las iglesias o distintas denominaciones respecto de la presencia de Cristo. Está la Iglesia Católica Romana, que cree en la transubstanciación, ¿cierto? Esta es la transubstanciación, ¿cierto? Es que la Iglesia Católica Romana cree que se convierten mágicamente el cuerpo, la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y por eso no puede ser desperdiciado. Han visto que el cura siempre está barriendo, ¿cierto? Y echándole a la copita del vino y no tiene que quedar ni una gota de vino en su copa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se puede desperdiciar lo que ya allí ha ocurrido, porque sucedió, ¿cierto? Mágicamente, esto que el cuerpo está ahí y la sangre de Cristo. Y por eso está el Corpus Christi atrás, ¿cierto? Con una velita siempre, que él levanta esa hostia grandota y la guarda porque es el cuerpo de Cristo, está allí. Y la gente va, ¿cierto? Se hinca, se pone de rodillas, se persina y dice, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Eso no es tal. ¿Ya? La postura luterana cree en la consubstanciación, ¿cierto? Que respecto de el cuerpo y la sangre en la mesa del Señor no se convierten, sino que están por encima, por debajo, por los lados, ¿cierto? Pero está allí la presencia de Cristo, ¿ya? Ellos creen que Cristo está corporalmente con los elementos, debajo de los elementos, ¿ya? La postura reformada es la presencia real de Cristo. ¿Qué es lo que hace que sea la presencia real de Cristo? La fe. El Espíritu Santo nos da la convicción de que Cristo mismo está aquí impartiendo los elementos de manera espiritual para con su pueblo y está alimentándonos y sosteniendo nuestra fe, comunicándonos a través de estos elementos, su gracia, su promesa. Y la zwingliana, que esta es muy conocida, la postura zwingliana, esta es la que se conocen muchos evangélicos, es respecto de solamente es una conmemoración, es un recuerdo, nada más. Y eso es lo que nos hace a nosotros cortocircuito. Ah, no, pues sí, solamente un recuerdo. No, es más que un recuerdo. Sí conmemoramos, sí recordamos, pero recuérdense, la cena del Señor, los sacramentos son señales y sellos de la promesa de Dios para con su pueblo. No es una conmemoración solamente, va más allá de esto, es más profundo de esto, ¿ya? Entonces, aquí están las 4 posturas, ¿ya? Que ustedes pueden seguirla estudiando. Yo les voy a enviar un poco más respecto de eso. Y la última pregunta es, ¿a quién se debe entonces administrar la cena del Señor? Y esto tal vez nos va a dar mucho orden, ¿ah? Esto va a dar mucho orden a nuestras vidas, ¿ya? Y también a la iglesia. Generalmente, queridos hermanos, nosotros, como iglesia, no cerramos la mesa del Señor. Si fuésemos muy rigurosos, debiésemos cerrar la mesa del Señor y hacerla solamente para aquellos miembros e hijos de los miembros que han sido bautizados. Porque es el orden que debiese ser. Pero la idea, queridos hermanos, es que a quienes se debe administrar la cena del Señor es a todos los creyentes bautizados, que revelan a sí mismos en confesión y caminan como verdaderos creyentes. Es decir, ¿cierto? Aquellos, miren, señala aquí, cristianos bautizados. Ese es el primer paso. ¿Fuiste bautizado? Sí. Entonces, puedes pensar en que el segundo paso es la Santa Cena o acercarte a la mesa del Señor. ¿Y por qué aquí cobra mucho sentido esto? Por ejemplo, mis hijas.
¿ya? O nuestros hijos que han sido bautizados. Y algunas iglesias contemplan la paidocomunión, es decir, que los niños comulguen, los niños chiquititos, y por eso nosotros tenemos también sumo cuidado con respecto a esto, porque hay niños, ¿cierto?, que toman y que creen que estos son solamente alimentos y no tienen todavía idea de lo que está pasando. Entonces, un niño pequeñito, el papá dice, no, yo le tomo y yo... Nosotros creemos que debe haber un tiempo. Primero, el orden es, bueno, eres miembro de la iglesia, te bautizaste a sus hijos, sí. Bajo la promesa del pacto, sí. Entonces, ¿cuál es la señal? Miren qué hermoso esto. ¿Dónde se ratifica la fe de nuestros hijos? Cuando ellos reconocen que son pecadores y necesitan del cuerpo y la sangre de Cristo. Allí entonces, fíjense que cada vez que nosotros tal vez veamos que esto ocurra, debiésemos nosotros aplaudir, dar gracias al Señor. Cuando un pequeño que hemos visto que ha sido bautizado y ha pasado todo el proceso de ser cuidado y lo vemos acercarse por primera vez a la mesa, debiésemos nosotros estar lo más feliz, porque la conciencia y el corazón de aquel niño, de aquella niña, está tan convencida por el Espíritu, por la palabra, de que necesita un Salvador. Y ya sabe que puede dirigirse a la mesa. Sabe que es un pecador o una pecadora y que necesita ser renovado por el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros debiésemos aplaudir, dar gracias ahí. Y aquellos hijos pequeños que los vimos bautizarse, ahora están dando la señal de que son creyentes. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, ¿pero qué garantiza eso? ¿Qué garantiza usted y yo que nos acercamos cada domingo a la mesa del Señor? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque reconocemos que necesitamos que nuestra fe sea alimentada, necesitamos que nuestra esperanza sea fortalecida y necesitamos que este Dios, a quien todos los días le fallamos, renueve Él su pacto con nosotros, no nosotros con Él. Él renueva su pacto a través de la mesa del Señor. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que los niños, ¿cierto?, se bautizan primero y una vez bautizados, entonces, ellos ya pueden comenzar un proceso, ¿cierto?, de enseñanza, donde ellos pueden acercarse a la mesa del Señor. Aquí antes se hacía la primera comunión, ya que era, lo seguimos haciendo. Yo no le llamo la primera comunión, sino que mi acercamiento a la mesa, ¿ya?, de los niños. Cuando hay un niño de 10, 11 años, cierto que su papá dice, oye, yo lo veo ya convencido, preparado, que puede acercarse y que tiene plena convicción. Entonces hay una serie de 6 preguntas o de 6 lecciones que se hacen con los chicos y se les enseña acerca del pecado, acerca de la gracia, acerca de la misericordia. Y luego entonces el niño o la niña es entrevistada por el consistorio y le hace las preguntas, ¿ya? Preguntas de fe. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Te crees que eres un pecador o una pecadora? Sí. ¿Qué es el pecado para ti? Entonces, cuando el niño responde convincentemente y crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador y crees que Él puede lavar tus pecados y perdonar tus pecados, sí. Cuando vemos al niño y a la niña convencida de esto, entonces le decimos bienvenida o bienvenido a la mesa del Señor. Y ahí tiene su primer acercamiento a la mesa del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tiene conciencia él, conciencia de su fe, de su creencia. Por último, ¿qué debemos examinar en nosotros, queridos hermanos? ¿Qué debemos examinar en nosotros cuando nos acercamos a la mesa del Señor? ¿Si oraste? ¿Si no oraste? 3 cosas que debemos examinar. Una, si estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados. Ya, examinar. Por eso, cuando nosotros decimos, oye, no corras de la mesa. No, corre hacia la mesa. Corre, ven hacia la mesa. La mesa te llama al arrepentimiento, la mesa te llama a examinarte.
y a que disiernas que ese cuerpo y esa sangre de Cristo fueron entregados un día, puestos por ti. El cuerpo y la sangre de Jesucristo están a disposición tuya. Por lo tanto, arrepiéntete, examina tu corazón. Segundo, si creemos que todos nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús, ¿creemos o hay algún pecado que se escape de la eficacia de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo? Y si nuestra fe es revelada en un caminar en santidad delante del Señor, si nuestra fe es revelada en un caminar en santidad al Señor. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, verso 5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Pablo llama a examinarse. Pablo llama a ponernos a prueba a la luz del sacrificio de Cristo, a la luz de la obra de Cristo. Y no hay mayor esperanza que encontremos ahí. Imagínense, porque si fuese a través de nosotros o fuese a través del test o prueba de un exterior, no tendríamos oportunidad alguna. Pero Pablo dice, oye, a la luz de la obra de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en ustedes, pónganse entonces a prueba y examínense a la luz de ello. Y cada domingo, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, cuando llamamos a que vengan, es que tener en cuenta esto, a poner a prueba, a examinar nuestros corazones. ¿Has pecado? Bueno, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Arrepiéntete delante del Señor. Cree en el Señor. Cree que tus pecados te son perdonados. No hay ni un solo pecado tan grande que el Señor no pueda cubrir con su sangre o que se le haya escapado al Señor allá en el momento de haber muerto en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él venció este cuerpo pecaminoso y hoy está en un cuerpo glorificado. Amén.